Hola oyentes y lectores, esto es Medianoche en Main capítulo 58, el podcast dedicado a Stephen King que hacemos en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés. Hola Lu y sobre todo hola a quienes estén del otro lado, esperando el cierre y la conclusión de If It Bleeds, libro que partimos en dos y del que nos faltan dos historias. Así es. Vamos a seguir el orden, entonces continuamos con la novela que le da título a este compilado. Uh-huh. Antes que nada, no entiendo qué hace en el compilado. Es una historia lineal, autoconclusiva y el triple de larga que las demás. ¿O qué hace esta historia en este libro? ¿O qué hace el resto de las historias en este libro? Alguna de las partes está desubicada. Sí, al final de este capítulo tengo propuestas editoriales para el compilado If It Bleeds, porque ya lo habíamos dicho en el capítulo anterior, está armado de una manera totalmente dispar. No le encuentro justificación temática ni formal. En fin. Sí, yo siento que nos estamos perdiendo de algo que tal vez la industria editorial entiende mejor. ¿Vamos con la sinopsis o querías decir algo más al respecto? No, una vez que terminemos podemos hablar sobre el título del compilado porque lo comparte con esta historia, pero en teoría representa a las 4. Y por ahora podríamos abocarnos a esto que es una secuela de The Outsider. Sí, una secuela directa, casi inmediata. Luego del crucial enfrentamiento con el visitante, Holly Gibney intenta recuperar la calma en las oficinas de Finders Keepers. Pero esta se ve interrumpida cuando una aterradora noticia irrumpe en la pantalla. Un atentado con bomba en una escuela. Un reportero desde el lugar de los hechos se lleva su atención, marcando así el comienzo de otro caso. Traigan el pan dulce, sirvan el champán, que un nuevo visitante llega esta Navidad. Maravilloso. Porque es medio como... Es una historia navideña. Historia navideña, sí. Y el villano de esta historia es una criatura similar a la de The Outsider, pero no exactamente. Tal vez tengamos que aclarar que si no quieren spoilearse de Outsider, no deberían escuchar esta parte del podcast. O si no quieren spoilearse la trilogía de Bill Hotz. Sí, en ese caso tampoco escuchen el capítulo de The Outsider porque esto es todo un compendio de spoilers de las historias que giran en torno a Holly Gibney. En términos del argumento, no tengo demasiado para decir que no haya dicho ya en el capítulo sobre The Outsider. Sí me gusta el disparador de esta historia, que es el primer capítulo, que transcurre en la escena del crimen que mencionaste recién, la bomba en la escuela, porque es verosímil y terrorífico. The Outsider tiene una estructura más o menos así. Empezaba con el crimen, la primera mitad era Ralph Anderson tratando de resolverlo de manera lógica, y a partir de la mitad del libro entra Holly Gibney y trae este nuevo punto de vista que es un poco más abierto y susceptible a lo sobrenatural. Me pasó leyendo esta novela que el resto del caso, que carece de esa estructura que tiene Outsider y sobre todo de esa dinámica que se da entre el escéptico y la creyente, nunca llegó a sentirse tan interesante ni la criatura tan monstruosa como sí sucede en la otra historia. La investigación necesariamente avanza más rápido porque tenemos menos páginas y se apoya mucho en el lore que ya está definido en la novela anterior. Esa principalmente la gran diferencia con The Outsider, porque esa novela es mucho más autónoma y se trae un personaje conocido y para los que no lo conocen no le hace tanto ruido. Pero esta historia depende mucho más de lo que pasa en la trilogía que de lo que pasa en Outsider, porque empezamos a conocer o recordar viejos compañeros de Holly. Y me animo a decir que es como el primer caso que Holly empieza a trabajar bastante sola, porque en The Outsider tiene a Ralph, que en realidad acá aparece como un soporte emocional, y en la trilogía, bueno, está Bill Hotz. Sí, es una suerte de escalón para que Holly siga creciendo como protagonista.
Y en ese sentido funciona, pero no sé si ese escalón debería estar en este compilado. Exactamente. Holly Gibney me parece un personaje muy agradable de leer. Ya lo había dicho cuando grabamos el otro capítulo, que volví a escuchar para no repetirme y también para estar segura de qué cosas sobre ella estoy aprendiendo ahora a partir de este cuento y qué cosas ya sabía. Holly es un personaje que tiene una personalidad bastante interesante. Y acá la vemos tratando de hacerle frente a algunos de esos trastornos que la caracterizan, como su ansiedad social, sus inseguridades, sus fobias. Y también tenemos una mirada más cercana al origen de esas, podríamos decir, debilidades o particularidades de Holly. Sigue manteniendo sus fortalezas, que son su capacidad de observación, su instinto, y cada vez están mejor cimentados en los casos que ya resolvió. O sea, esta Holly del cuento se está construyendo en base a todo lo que le pasó en las historias anteriores. Me gusta que King le permita ir evolucionando y construyendo su identidad a partir de lo que atraviesa en cada historia. Y para que esto suceda, inevitablemente tienen que estar entrelazadas de la manera que acabas de describir. Como yo no leí la trilogía Bill Hodge, me gustó bastante en este cuento cómo se explora más el entorno familiar y quiénes son los seres queridos de Holly Gibney. Se nota que King le creó un mundo que es propio, y ya en The Outsider habíamos dicho que la construcción de Holly es muy tridimensional. Sí, porque vuelven a aparecer estos personajes en los que se sustenta Holly, que son, por ejemplo, Jerome, Bárbara, su madre, a pesar de todo, el tío, como que está como todo el entorno familiar atravesado por sus investigaciones o sus investigaciones siendo atravesadas por la vida, el día a día, las cosas que ella tiene que resolver y por sobre las que tiene que tomar decisiones. Sí, de hecho me parece una historia donde pesa mucho más ese aspecto emocional que el desarrollo del caso per se. Sí, a mí me pasó una cosa que tenés toda la evolución de el drama familiar, el tío con Alzheimer que lo llevan al geriátrico, que se accidenta, la madre que es muy dramática y no ayuda mucho con la situación. En un principio no se entiende si eso es relleno como para expandir un poco el personaje, lo cual no sé si tiene mucho sentido en una novela corta, o si va para algún lado. A mí me pasó exactamente lo mismo. Como lectora sentía que le estaba haciendo compañía a Holly en su interioridad, en cómo estaba procesando el caso que está tan incrustado en medio de su vida, llena de otros bardos personales. Y lo disfruté porque, como dije antes, es un personaje muy agradable y tiene esta capacidad de evolucionar y de crecer, pero como argumento me lo sentí un poco plano. Apa. Sí, y también un poco flojo en cuanto al tema, porque este Outsider es diferente del primero que conocemos, porque tenía un modus operandi. Robaba una identidad, pasaba un tiempo hasta que tomara la forma, después cometía un crimen, hibernaba, tenía un ciclo que repetía como si fuera un asesino serial. Claro. Y este tiene otros poderes. Este parece un poquito más poderoso. Sí. Y que sobrevive a lo largo de varias épocas. Hay una resolución muy interesante que ejecuta King, que es que el caso parece muy difícil para que Holly lo resuelva muy rápidamente, e introduce un personaje que es un ex policía que ya venía investigando a esta persona en particular. Brevemente, cuando sucede este atentado en la escuela, a Holly le llama la atención un reportero que es el primero que está en el lugar de los hechos. Ve algo que le hace ruido. Pero a la vez, cuando salen las imágenes de quién fue el que dejó esa bomba, no se parece en nada. Y una de las cosas que decide hacer Holly es hablar con su terapeuta y decirle: si querés tratarme como loca y exponer mi caso,
o sea, lo que me pasó con el visitante en el libro anterior, por si algún otro terapeuta tiene un paciente con unos síntomas parecidos de ver una persona que muta, etc. Y eso nos permite, con este personaje, el de Dan Bell, medio como resolver rápidamente que efectivamente, a ver el nombre, ¿cómo era? Chet Ondowski es el nuevo outsider y es el que dejó la bomba. Sí, con ese recurso se salta todos los pasos deductivos que tiene The Outsider y que son precisamente lo que construye el aporte de Holly Gibney una vez que se terminan las soluciones lógicas. No me parece mal decidido porque tenemos poco tiempo para contar esta historia, pero no sé qué significa para Holly. Porque si ella abre esta puerta de contactarse con gente que que tuvo experiencias similares con este tipo de criatura, significa que ahora van a empezar a acercársele personas que avistaron distintos outsiders y esto va a ser su vida a partir de esta historia, o solamente va a contactarse y después no hay más, porque es un poco anticlimático que acabe de descubrir el primer outsider de su vida con Ralph Anderson y de repente ahora hay otro tan poco tiempo después. O sea, la lógica indicaría que va a haber más en un lapso corto de tiempo. Sí. No sé. Eso hace un poco de ruido porque, por un lado... Como que siento, que está empezando a generar un patrón que después no sé si va a sostener. Claro, a eso iba. Por un lado, da la sensación de que King quiere expandir un poco más esta idea ampliamente desarrollada del visitante. Que está buenísima. Que es impecable. A mí me encanta The Outsider. Pero lo que termina pasando es que eso, queda la sensación de que, hay más criaturas en el mundo dando vueltas con características similares, con mayor o menor maldad, o con mayor o menor cantidad de poderes de mutación. Y nada, no es un cierre. Al final es otra, tipo cerrar una puerta y abrir un montón de ventanas. Y lo que sí rescato es cómo inserta el personaje, cuál es la cualidad esta de alimentarse como de las desgracias ajenas en un punto. Sí, pero eso ya estaba en The Outsider. Porque cada vez que el outsider cometía un crimen, después el entorno de la víctima quedaba como afectada y, entre comillas, maldita por eso que les había pasado, y el outsider se alimentaba también de ese sufrimiento. Claro. O sea que en algunos aspectos es igual y en otros es muy diferente. Y no me termina de cerrar si son la misma criatura o qué está planteando exactamente. Bueno, por empezar, no tiene esto de la hibernación, sino que su modo superandi es más de ir metiéndose en canales de noticias locales y esto no recuerdo bien, pero no sé si él siempre es el que comete. No. Es como que en un punto se queda sin noticias y las crea. Sí, eso, en mi humilde opinión como lectora de King, que le ha dedicado muchas horas de su vida, es donde tendría que haber puesto el foco. Y tendría que haberlo explotado más. Es más, la historia se llama If It Bleeds, que es parte de la frase If it bleeds, it leads, que significa algo así como si hay sangre es noticia. Y tiene que ver con el sensacionalismo. El tema de la voracidad de los medios representado por esta criatura que en un punto necesita generar sufrimiento y drama para autosustentarse, es una analogía directa a cómo funcionan los noticieros, para poder estar 24 horas dando noticias. Pero no propone algo interesante con eso. Y me llama la atención porque es el título de la historia. Claro, no es que lo agarra en otro suceso. Claro, quizás me hubiera interesado más si la criatura venía fabricando incidentes desde hace más tiempo
quizás mechándole a alguno real, reescribiendo alguna tragedia. Pero hay, menciona... Pero no recuerdo... Los casos si que lo menciona son genera- reales. Sí, pero no los causó la criatura, son los que va persiguiendo. De hecho, este es el primero que genera, si no me acuerdo mal. Hay uno de los casos que cuando se encuentra con este policía que tiene como un compinche, que en un punto hacen como un análisis de voz entre el reportero y el causante de un tiroteo, creo que era. No me acordaba y de había esto. como que machaban la voz y medio que había como unas coincidencias. No me acordaba de ese dato, pero tampoco llega a ser lo suficientemente repetido para que se considere Claro. un modus operandi. Sigue habiendo mucho de tragedias que simplemente suceden y él esta está ahí. criatura reporta Ujú. y persigue. Y nada, me apena porque pienso también que si hubiera agarrado ese tema y lo hubiera explorado con estas analogías sobrenaturales que él maneja, también lo estaría acercando un poco más temáticamente a Mr. Harrigan's Phone, que trabaja sobre la información. Claro. Está bien, convengamos que tampoco trabaja demasiado, pero habría un espíritu en común. Y dejaría de tratarse de una historia que está tan aislada en su propia lógica. Escuchen el capítulo de The Outsider, que lo reescuché para grabar esto y estoy sorprendida de lo bien que salió. Fin, no tengo nada más para Está decir. bien. Te tirás flores nomás. Obvio, ¿por qué no? Eh, Me parece que lo habíamos estructurado de una manera que era entretenida y recorría bien los temas, porque lo escuché con el propósito de que me resuma The Outsider. Esto fue así. No tuve tiempo para volver a repasar el libro. Entonces dije, bueno, voy a repasar la miniserie. Fui a ver la miniserie y era completamente diferente. Holly Gibney es otro personaje. Sí. Y esto fue tipo anoche. Dije, pucha, bueno, voy a preguntarle a una inteligencia artificial cómo está escrita Holly Gibney en la novela The Outsider para que me traiga las citas específicas. Me las trajo. Y pensé, esto no es la respuesta. O sea, está faltando en esta información como reformulada de una manera muy insensible como yo sentí a Holly cuando la leí. Entonces no me quedó otra que era escuchar el capítulo. No alcanza con la descripción literal de Holly. Sin el marco de la historia, sin la novela y el acompañamiento del personaje, los personajes no existen. Y me llamó la atención eso en el capítulo, que muchas de las emociones que me generó Holly Gibney en esta historia ya las había sentido cuando leí The Outsider. Los rasgos de su personalidad que me llamaron la atención y estos esfuerzos que hace para conectar con los demás y para ir superando los traumas y las cuestiones, me pintaron mucho mejor el personaje que una descripción literal del personaje. No Claro. sé si me explico. Sí. Sí, pasa eso también que la Holly Gibney de HBO es no canónica. Sí, a mí me gusta bastante igual, pero no digo- es porque, cierto claro, que no tiene nada que ver con la novela. Es más, la mamá de ese personaje está muerta, que justo aparece en esta historia. Y cuando estaba viendo la miniserie dije, ¿qué? Y bueno, también tiene como todos estos rasgos muy exacerbados que la pintan más como una persona neurodivergente, pero a la vez tiene como algunas cosas medio místicas. Es como otro bicho. Sí. Así que bueno, nada, conclusión, hay que pensar y sentir, no preguntarle a ChatGPT, porque la respuesta es una poronga genérica. Sí, también siento que hay una punta que King plantea al inicio de la historia, que es esto de dejar una bomba en una escuela. Es un ataque terrorista que para nosotros tal vez es un poco lejano, pero para los estadounidenses es un poquito más cercano. Y se puede establecer un juego entre The Outsider y The Insider, que es como la amenaza interna, que son estos ataques terroristas que son perpetrados por ciudadanos estadounidenses. Y podría haber ido un poquito más por ahí. Sí, me parece que ese sería un juego muy elegante para abordar el tema. Pero bien.
Tengo 2 referencias para mencionar. Ok. Por un lado, la película Nightcrawler, Ah, yo también lo pensé. que es eso, Nightcrawler es básicamente. espectacular, sí. La diferencia que el protagonista en esta película es no es un reportero, sino el que filma y lo que va toda la noche buscando casos, accidentes para poder filmar esa sangre. Y por otro lado, el caso de Wallace Sousa, de Brasil, cuya historia, si no conocen, les recomiendo ver el documental de Netflix, Killer Ratings. El nombre creo que explica un poco Autoexplicativo. de qué trata. Yo les juro que no sé en qué momento Andrés ve esos documentales. No lo sé. Sospecho que es cuando estás amasando pizza. Porque yo no los vi ni de fondo. Y bueno, pero yo busco. De hecho, busco no esa conozco porquería. los títulos. De repente me decís, estuve viendo el de... ¿Cuál es el que estuviste viendo estos días? No recuerdo el nombre, pero es uno sobre atracos. Ah, el de atracos de tipo de robos. Sí. En fin. Bueno, ahora sí, siguiente historia. Siguiente historia. Bueno, vamos a la frutilla del postre, porque Sí. el libro cierra con lo que para mí es el mejor de los relatos. 100% de acuerdo. Es como una reversión de Ratatouille, pero para escritores, Ah, que es Rat. Rat. Rata. Bueno, mi favorito de este compilado. Sí, King clásico. es el viejo Te da King. todo lo que querés. Es el que más me gusta temática, estéticamente. Y aunque no sea innovador desde lo narrativo, como podríamos decir sobre la estructura de The Life of Chuck, o mismo la premisa de The Life of Chuck, que es la que tiene más aspiraciones, ¿no? En este compilado, es el que más se mete adentro del conflicto y que tiene que ver con el dominio del lenguaje escrito, con el control sobre las palabras. ¿Querés contar tu sinopsis? Bien. Tras un rapto de inspiración, el frustrado escritor Drew Larson decide retirarse a una cabaña en medio de la nada para por fin escribir su tan preciada primera novela. Lejos de tomar las mejores decisiones, y aún más lejos de su objetivo, una rata parlanchina le propone un trato: superar su bloqueo creativo a cambio de la vida de uno de sus seres queridos. Sí, de eso se trata. Estas reseñas solo mejoran. Te estás volviendo especialista en esto. Sí, Drew Larson. Le vamos a decir Larson, como si fuera sueco. Yo voy a decir Drew, pues es más fácil. Drew es un escritor que no está bloqueado, como uno pensaría, porque no se le ocurre qué escribir necesariamente, sino por exceso de palabras. Está intentando contar una historia, pero se ahoga entre tantas posibilidades lingüísticas. Y es un personaje con un tinte patético, porque en última instancia no está pudiendo decidir sobre algo que ya tiene en su interior. No está pudiendo ejercer control. El personaje tiene este rapto de inspiración y la situación de repente se carga con todo el peso de la última oportunidad para Es ahora o escribir nunca. una novela. Sí. Entonces la desesperación es total y es comprensible. Y a eso se le suma cómo va progresando una gripe que se contagió y una tormenta que se está gestando en el área donde está la cabaña, y el personaje va cavando su propio pozo hasta quedarse aislado y enfermo en la nada misma. La tensión de este cuento va aumentando progresivamente porque el escritor está enculado y no quiere ceder ante ninguna alerta de su cuerpo ni de su entorno. Entonces, cuando llega la rata, está tan metido en ese contexto extremo que él mismo generó que ya no distingue si el intercambio es real, es un delirio por la fiebre o es una pesadilla. Y ahí es que acepta hacer un pacto. Amo la ratita. Además, todo el tiempo describe sus gestos con las manitos. Y es muy adorable. Es literalmente Ratatouille. Antes de seguir, vemos cómo King en un mismo libro está corrigiendo Ay, sí, qué bronca o no que está me da. cayendo en un error que cae en una historia anterior. Qué bronca que me da. Que hablamos en el capítulo, en la parte 1 de If It Bleeds, de cómo Mr. Harrigan's Phone, el contacto con el muerto, o lo que sea que le responde los mensajes de texto, no tiene una consecuencia.
Tengo anotado exactamente eso. Y gran parte del placer en la lectura de esta historia recae en eso. Haces un trato, te beneficias de alguna fuerza oscura, pero pagás un precio. Si no, no tiene punto contarlo. Y es obvio, para cualquiera que haya leído este tipo de historias antes, que el intercambio va a tener letra chica. Cosa que el autor, Drew, Anticipa, porque dice, no quiero que se me muera mi familia, prefiero mi familia terminar este libro, pero le dice, no, la víctima ya está, que es Al Stamper, que es el viejo jefe de departamento de la universidad, creo, que tiene un cáncer terminal, entonces es, básicamente, no hay consecuencias. ¿Cuento qué pasa al final? Sí, o sea, después nos enteramos no solamente de que se cura de ese cáncer, o sea que ya si se muere empieza a ser un poco más complicado, sino que la criatura, o ¿qué sería la rata? ¿El diablo? No sabemos. Mata no solo una persona, sino dos. Claro. 2 personas perfectamente sanas. Y esto no es exactamente una sorpresa porque ya sabemos que con este tipo de entidades llevas las de perder. No vas a ser más inteligente que un ser que te va a cumplir un deseo. Entonces King hace esto que me encanta, y es que la rata le deja al escritor una secuela permanente. Y es que la palabra rata empieza a perseguirlo. A veces aparece cuando otros le hablan, otras cuando él piensa, siempre acompañada de una duda de si fue efectivamente la palabra rat u otra palabra que escuchó mal. Y ese es su castigo eterno por haber aceptado el pacto. Algo que le pega donde más le duele, que es en el lenguaje. Y me encanta que sea una consecuencia con humor negro, porque es irónica y en apariencia inofensiva. Él puede seguir viviendo su vida, pero es totalmente insoportable para alguien que se dedica a escribir. Es como tener una piedrita en el zapato para siempre. Y la última frase del cuento es, no la tengo en español, pero en inglés es, "Really, when you thought about it, everything was all right." Bueno, en español hay como un ajuste que es, en realidad se dijo, si te paras a pensarlo, todo va bien, y de eso se trata. Es buenísimo, él está súper bien traducido. Nada, me encanta, cierra por todos lados, es divertidísima, tiene esta gracia al final, le da una vueltita más a lo que ya esperás de la dinámica entre esta persona desesperada y la entidad que le ofrece un favor. Nada, 0 notas, 10 de 10. A mí lo que más me gustó, primero que te dan ganas de leer y leer y leer y hundirte un poco en este caos, en estas malas decisiones que él va tomando, porque sabes a dónde apunta todo y que es un caprichoso y que no va a decidir, bueno, me vuelvo a mi casa. Pero es muy adictivo. Es muy adictivo y se siente como la adaptación de Osus Perkins de The Monkey. Tiene el mismo tono. Porque el cuento de Monkey es mucho más trágico y es mucho más oscura la criatura, ya que no tenga vida, que sea un juguete, lo hace mucho más tenebroso. Y acá que sea una ratita que te habla, es un poco chistoso, y que tengan estos diálogos bastante fluidos y que no sabes si pasan en su cabeza o no, que no saber si la rata es la que definitivamente escribe el final del... Según la rata, sí. Sí. O sea, le quita también ese logro, porque Drew Larson es un personaje que, si bien decide todo mal, y vos lees que la esposa todo el tiempo le llama por teléfono y dice, che, ¿por qué no volvés? Porque hay una tormenta, después te vas a quedar varado, qué sé yo. Él no le dice que está enfermo, la deja sola con el hijo. Vos decís, este tipo es un pelotudo, pero a la vez vos no lo odiás porque entendés que él está tratando de cumplir un anhelo muy personal y un poco la meta de su vida, que es escribir una novela. Sí, porque no es que él es un escritor frustrado en cuanto a no poder escribir, porque él tiene varios cuentos publicados con un éxito... Sí, él no es un fracasado. Claro, pero lo frustra esto de nunca terminar su novela, y hay un antecedente que es la novela anterior,
que la esposa ya sabe que no terminó bien ese proceso de escritura. Claro. Y eso es lo que más tiene miedo ella, no que se quede encerrado en la cabaña, o sea, obviamente suma a que sea una mala decisión estar ahí, sino que sabe que él puede terminar muy mal, con consecuencias muy graves, si intenta escribir nuevamente una novela. Una nota de color. El personaje se llama Drew, pero si esto fuera un apodo de Andrew, este cuento tendría un Andrés y una Lucía. Porque la esposa se llama Lucy. No obstante, yo pienso que si fuéramos nosotros, los roles estarían invertidos. Vos serías la persona racional que me está diciendo, volvé, y yo estaría enculada en una cabaña, en la nada, diciendo, tengo que escribir esto porque tengo una re idea y seguro que la idea es una mierda. No, bueno, pero Drew confía que lo que está escribiendo está bueno y realmente está bueno. Sí, después está bueno y le va bárbaro y la esposa está súper orgullosa de él. O sea, el sueño se cumple. Sí, pero a lo que ves que más allá de esta duda de si la rata terminó o no el libro, la epifanía de la historia que Era se suya. imagina era suya. Bueno, pero también sucede con estas... Ahí estás abriendo toda otra puerta, porque King siempre es muy bueno explorando los procesos creativos. Sí. ¿De dónde viene esa idea? ¿Quién puso ahí esa idea? Que salió de la nada. ¿Es una idea sale de la nada. celestial o infernal? ¿Qué es? Entonces, si lo empezás a deconstruir un poco, todo esto está un poco maldito desde el principio. Sí. Porque él no está escribiendo una historia sobre algo que le pasó. Es una imagen completamente aleatoria sobre una taberna en el, no sé, que es tipo como en el oeste. Ah, sí, es un western. Es un western. Y si no recuerdo mal, no es que él lo puede vincular con algo específico que vio o que le pasó. Es como una cosa que se metió en su mente y le empezó a exigir que la traiga al mundo. Nada, para mí este cuento funciona espectacular. Es lindísimo. La verdad que este compilado no lo merece. Después hay otro detalle que es que este libro, siendo publicado en el año 2020, muy probablemente escrito en 2019, te explica cómo alguien se puede contagiar en una pandemia, que es que él, antes de llegar a esta cabaña, dato no menor, cabaña perteneciente a su difunto padre, antes va a hacer unas compras en un almacén que se entiende que es el único que está en kilómetros a la redonda, y cuando saluda al dueño, antes ve que hay como unos, que se están limpiando unos mocos, el tipo dice tengo alergia, y él no se anima a ser maleducado y no darle la mano, va y le da la mano. Y sabemos qué significa eso, qué va a significar. No, y toda la descripción de los síntomas es muy violenta, porque lo leía y pensaba en la paranoia de la pandemia. Cuando ya tosías un poco decías, uy, la reputa madre, esto es COVID, y te dolía la espalda y decías, oh no. Es como que había algunos síntomas que eran claramente, y que siguen siendo, porque el COVID sigue existiendo, que son claramente propios de ese virus, y otros que podrían ser cualquier cosa. Los que somos alérgicos la pasamos muy mal, porque nunca sabías cuándo tenías y cuándo no. Y acá, cómo va evolucionando y él se siente, pero cada vez peor. Es difícil también no empatizar con él en esa situación de vulnerabilidad y de abandono. Sí, y a la vez él queda aislado. Y él no puede salir de esa casa. Y el proceso tiene que ser ahí adentro y no en otro lado. Sí, y todo la escenificación de esta tormenta y la cabaña y no tener luz o no tener teléfono, todo contribuye a una atmósfera de terror muy tradicional. Sí, me encanta. Es impecable. Hay otra novela similar, pero muchísimo más oscura y sin este sentido del humor, que se llama Fair Extension y está en Full Dark No Stars. Hay un capítulo sobre ese libro. Sí, el tropo de la pata del mono, básicamente. Que está bueno que te muestre cómo el mismo concepto se puede repetir una y mil veces. Total, con diferente tono, con diferente vueltita.
Así que, sí. Quita del medio Mr. Harry Osborn. Bueno, y se terminó el compilado. Fin. Hay una adaptación en carpeta. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, se anunció apenas salió el libro. ¿De Rat? De Rat. Yendo. Bueno, pero no sé. por ahora, hace unos meses se da la noticia que ya hay como un equipo conformado, dirección, guión, producción, pero no hay ni reparto, ni fechas, ni nada. Bueno, ojalá esté Osgood Perkins en ese equipo. Esperando que una rata los ayude. Bueno, Keeper de Osgood Perkins, que no voy a spoilear porque salió hace muy poquito. Si Keeper y The Monkey tuvieran un bebé, podría ser una adaptación de The Rat. Sí. Supuestamente la va a dirigir Isaac S. Van. Martin Scorsese. Mexicano él. Solamente pude ver Los Parecidos del año 2015. A mí me gustó esa película. Yo la vi, ¿no? No, creo que no. El guión estaría a cargo de Jeff Howard, que ya participó en guiones como The Haunting of Hill House, Oculus, Gerald's Game, claramente de la escuelita Mike Flanagan para pequeños escritores. Y en la producción, Jay Van Hoy, que trabajó en la producción de películas tales como The Witch y The Lighthouse, de Robert Eggers. Pero son 2 dieces. Y algo más reciente, Hell of a Summer, que es la que no la vi. coescribió, sí la viste, y codirigió Finn Wolfhard, nuestro apreciado Richie Tozier. ¿Te acordás de qué película habló? No. ¿La dirigió? La coescribió y la codirigió. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno, como te decía, es la única formación que hay. Ni sé quién la va a producir, ni nada. Pero es un lindo proyecto para llevar a la pantalla. Sí. Pero tenés que tener un muy buen actor que pueda llevar adelante todo ese delirio. Igualmente a este escritor me lo imagino igual que todos los otros varones kingescos que son un hombre de 40 años, altura promedio, pelo marrón, ligeramente inexpresivo. Bueno, no sé si es necesario que hagamos un balance estructural de este compilado porque ya dijimos varias veces qué es lo que pensamos al respecto, pero yo pensé propuestas para equilibrarlo un poco. A ver. O sea, poniéndome el sombrero de el editor de King, mis sugerencias hubieran sido las siguientes. Y tal vez acá descubran por qué no trabajo de eso. Con un mínimo de esfuerzo, este podría haber sido un compilado navideño. Quizás estoy sugestionada porque leí el cuento y Fit Blitz durante los mismos días del año que va atravesando Holly. Porque está narrado día por día durante diciembre. Pero si las historias no iban a tener tanto que ver, como es el caso, podría haberlas unido por algo aunque sea anecdótico. Y me interesa la idea del terror con espíritu festivo, porque estaría generando un contrapunto estético que ya existe en otras obras. Pienso en Gremlins, en Black Christmas, mismo en The Lodge. Hay una película finlandesa que se llama Rare Exports, que vi en el Bafisi del 2012 y todavía recuerdo. La fui a ver con mi mamá. Era sobre un Papá Noel malvado. Así que no sería necesariamente una novedad, pero me parece que le está faltando un pegamento entre las historias y no estoy en condiciones de imaginar cómo cambiar demasiado las historias para que eso maríe mejor. Claro. ¿Tenés alguna propuesta? No, mis propuestas van más en cuanto al orden. Pondría a Fit Blitz adelante de todo y después el mismo orden. Mr. Harrigan's Phone, Leaf of Chuck, Rat. Rat es un gran cierre. Sí. Y nada más. O sea, yo sacaría a Fit Blitz del libro. Bueno, claro. King, escribiste otra historia. y armáis los 4 cuentitos juntos. No sé si le podría sugerir eso. Pasa que también siento que ya es pedirle mucho. El libro sale muy cercano al estreno de la serie. Y es raro eso de que tal vez es puerta de entrada para gente que vio la serie, pero se van a encontrar con otro personaje. Es todo muy raro en ese sentido. Bueno, mi segunda propuesta tiene que ver con lo que estás planteando sobre el orden. Y Fit Blitz primero,
Pero los otros 3 son relatos que van contando diferentes personajes de If It Bleeds, tipo Dead of Night. Lo resolvés con una metadiégesis. Y If It Bleeds se extendería a lo largo de todo el libro, lo vas interrumpiendo, me echás las otras historias, no tendría un fluir muy sofisticado, pero convengamos que ahora tampoco. ¿Qué sería? Rayuela. No, sería como Dead of Night, que es esa película que tiene una lógica circular, Sí. es del 45, de varios directores. Acá estoy, King. Mandame un SMS. Bueno, no hay ninguna adaptación que podamos discutir, solamente esa posibilidad que ya mencionaste, y tal vez lo último que podemos decir es el título, que ya exploramos un poco cuando hablamos sobre el cuento If It Bleeds. Creo que hay que forzarlo bastante para que tenga que ver con los demás. Sí. Por eso te decía que tiene que ir al principio para mí. La historia esa. Porque en realidad es If It Bleeds y otros cuentos. Sí. Y la tapa del libro, que los dos tenemos acá, es una rata con un gatito. Es un gato con nariz de rata. Sí. Es como la tapa del disco de La Renga, que da vuelta, es un demonio o un ángel. No está mal, qué sé yo, es medio... O sea, plantear una rata y un gato, que es esto del predador y la víctima, o qué sé yo, es bastante genérico, ¿no? Funcionaría para probablemente cualquier compilado de cuentos de King. Pero es una linda tapa porque Pero sí es linda. Se aleja un poco de esas que son como esos paisajes hechos medio ilustración vectorizada Sí, esos son que están saliendo feos. ahora. Bueno, la tapa de... Tiene personalidad, muy color, Sí. buena Sí. tipografía. Está bien. No sé cuál tenés ahí, yo tengo la de New Fiction. Y yo acá la versión que es en español. ¿Cuánta No sé. gente se tatuará el gato con Que- con la rata de nariz? Yo por lo pronto no, pero supongo que alguien... la ratita me tatuaría, no el gato. ¿Puedo contar con- algo personal tuyo? A ver. Andrés se quiere hacer un tatuaje de Stephen King hace mucho tiempo y no se lo hace, no ejecuta la idea. Y yo ya encontré tatuadores que se lo podrían hacer porque es exactamente el estilo que él quiere y sé que se lo harían increíble y no se hace el tatuaje. Necesito que ejerzan presión. Me estresa. Bueno, Yo no tengo ningún tatuaje de King. ya va a salir. No tengo ningún tatuaje de King. Pero tengo un tatuaje de Nosferatu y otro de Yula Kosice. Bien. ¿Tenés alguna, amén del orden, de qué historias están, qué historias no, como un puntaje final para este compilado? ¿Sobre 10 o sobre 5? Sobre lo que quieras. ¿Aprobado o desaprobado? Vamos a empezar por ahí. Uf. A ver, decilo vos primero. No, para mí está aprobado. A mí me gustó. Pará. ¿Lo Tiene- estás comparando con qué? ¿Con otros compilados de King? Pensá en Full Dark No Stars, pensá en Different Seasons, pensá incluso en los compilados de cuentos cortos. Sí, bueno, está muy por debajo Sí, bueno. de esos libros. La vara la puso el mismo. Eh, Ahora hay que respetar pero- el estándar. Pero me gusta que se anime a hacer cosas distintas como Life of Chuck, que sé que mucha gente lo odió. ¿Cómo te agarró con Life of Chuck? Me ¿Cómo tocó tus sensibilidades más íntimas? gusta que vuelva a hacer algo que ya hizo como Rat. Mr. Harrigan's Phone podría haber sido muchísimo mejor. Podría haber sido un email. If It Bleeds está bien. Es correcto. Es como el pasito previo a Holly, que como que sé que no se animaba a poner como protagonista a Holly Gibney en un libro. Y dijo, bueno, voy a probar con esto. Bueno, pero metelo en un cajón. O sea, probá, léelo, dáselo a Tabitha, que lo lea, ponelo en un cajón y después edita otra cosa. Necesitamos saber todo lo que pensás, King. Sí, además si lo metía en un cajón no le pasaba esta incongruencia de que las fechas son en 2020 y claramente Holly no podía haber hecho todo lo que hizo. Exactamente, porque había pandemia. Hay una nota vieja que escuché hace un tiempo que creo que es en contexto de
de este lanzamiento, que él habla que le estaba escribiendo algo y como vino la pandemia, tuvo que reescribirlo pensando que estaba situado en 2019. Porque él dice, bueno, lo estoy escribiendo en 2019, con fecha en 2020, saldrá en 2021. Pero bueno, pasó algo que no iba a hacer que no tenga sentido, que él decía... creo que los personajes estaban en un crucero o algo así. Era tipo, no iban a poder estar en un crucero en pleno 2020. O sí, depende del resto de la trama, pero hubiera sido interesante Bueno, que haya personajes en un crucero mientras en el resto de la tierra firme estábamos todos moqueando. Claramente no daba. No sé bien a qué hora se refería. Pero nada, este libro no es que agarró y le puso a todos le borró el 2020 y puso 2019. Tal vez lo podría haber hecho. Lo podría haber hecho. No le dio el tiempo. Pero nada, eso es solamente lo que hace un poco de ruido. Sobre todo porque estas novelas son más ancladas en el mundo real, se podría decir. Sí, en lo contemporáneo. Claro, no son fantasiosas a nivel tiempo. Bueno, yo no dije mi puntaje. A ver. Como compilado para mí no está aprobado. Reprobó. Qué bruto, póngale 0. Porque, nada, tiene que estar equilibrado, tiene que darte una experiencia homogénea. Claro. Y hay una cantidad de decisiones que tenés que tomar para que eso suceda, con historias que son en sí dispares. Y pienso que en otros compilados suyos lo logra con muchísimo más éxito. Pero eso no significa que las historias en sí estén desaprobadas. Claro. Es una mesa con 4 patas de distintas alturas. Sí. Ya lo dije, pero en general es de agradable lectura. Y yo también estoy a favor de que pruebe hacer algunas cosas nuevas, que vuelva un poco a las raíces cuando se da cuenta de que no se está perdiendo y que le estamos soltando la mano. Entonces, saca rato. Está bien. A ver, ¿qué tiene que escribir King para que realmente sea una mierda ilegible? ¿Es posible que algo que él escriba y no te guste sea una basura o como mucho lo estás leyendo en piloto automático? Claro. No, creo que a esta altura de su carrera ya no. Siento que muchas de las cosas que leemos son parecidas a otras cosas que ella escribió, pero más ajustadas. Sí, o les encuentra otro camino. Agarra un camino alternativo del que agarró en los 80, supongamos. Mi voto no es positivo ni negativo, es una suerte de voto en blanco. Claro. ¿Recomendarías la lectura de las historias no del compilado? Sí, bueno, también había mencionado que yo lo leí en otro orden y el último que leí fue If It Bleeds, porque simplemente no tenía sentido el orden que me estaba proponiendo. Y yo ya lo conozco entonces puedo tomar decisiones por mis propios medios, gracias. No me arrepiento de haberlo leído, como por ejemplo, sí me arrepiento un poco de haber leído El Talismán. No tienes idea la cantidad de tiempo que me consumió, bueno, a vos también. Sí. Me consumió una cantidad de tiempo leer El Talismán y me atrasó en todas las demás lecturas del año, que todavía no terminé, me falta un libro. Ay, fue muy frustrante. Y encima ni siquiera me gustó. Bueno, no era para nosotros. No era para nosotros. Pero, no sé. Siempre es mejor leer que no leer. Sí, pero más vale. Siempre es mejor leer que preguntar a ChatGPT. ¿Qué te pareció? ¿Algo más? Ya está, ¿no? Lo de siempre. Nos pueden escribir en Twitter, en Spotify, en YouTube. Nos buscan como Martes Ataca, como Medianoche en Maine. Ann, ¿qué? Roland de Chain está muerto. Muerto de ganas de que dejen cafecitos para grabar La Torre Oscura. Así es, estamos por el 88% de la meta. No se movió la aguja entre el último capítulo y este. Ah, yo pensé que había sido en el medio. Bueno, está clavado en 88. Está bien, es para que sea Es congruente. fin de año igual. Para que quien escuche los 2 capítulos juntos sienta que salieron a la vez. Estamos. Estamos.
Gracias por sus comentarios y, como siempre, por seguir sumándose a este podcast sin que hagamos nada para merecerlo. Esto fue Medianoche en Main, capítulo 58 y Fit Blitz, parte 2. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches. Chau, chau. Adiós. Me olvidaba. Si el 31 de diciembre a las 23:09:45 segundos le dan play a Pet Sematary, van a arrancar el año junto a Lois Creed gritando ¡No!